Hola a todos, aquí el entrenador Ulises Campos y hoy tenemos un pequeño clip o una presentación sobre los deportes adaptados. Quiero hablarles un poquito sobre los deportes adaptados, que son algunos ejemplos para entender bien de qué van los deportes adaptados. Bueno, comencemos un poquito. Para empezar, ¿qué son los deportes adaptados? Bueno, los deportes adaptados son modalidades deportivas que incorporan modificaciones en las reglas, el equipamiento, las instalaciones o la forma en la que participan para permitir que las personas con discapacidad puedan practicar y competir en estas actividades deportivas o estas modalidades deportivas. Sus objetivos principales pues son favorecer la inclusión, promover la actividad física y la mejora del estado de salud, desarrollar habilidades deportivas, permitir la competencia en igualdad de circunstancias o condiciones, es decir, la equidad, y pues favorecer la autonomía y la participación social. Algo importante que quiero destacar desde el comienzo es que un elemento fundamental es la clasificación deportiva, que busca agrupar a los atletas de acuerdo con cómo su discapacidad afecta las acciones específicas en cada deporte, favoreciendo que la competencia sea más justa. Esto es una idea importante con la cual tienen que quedarse porque es algo que permea todos los deportes adaptados, ¿sí? Que todos los deportes adaptados lo que hacen es clasificar a los deportistas, no pensando solo en su discapacidad, sino en las acciones específicas de cada deporte, para que al momento de clasificarlos, estas discapacidades no representen un problema, sino que permitan agrupar a diferentes atletas que cuenten con más o menos con las habilidades o las capacidades específicas o equitativas para que favorezca una competencia justa entre los diferentes participantes o atletas o deportistas. ¿Sí? Bueno, hablemos de 3 ejemplos específicos de deportes adaptados para intentar pues que nos quede más claro, comprender, visualizar un poco cómo es la práctica de alguno de estos deportes. Para ello yo seleccioné 3 y voy a empezar con el baloncesto. Ya saben que el baloncesto es uno de los deportes que a mí me encantan y que practico mucho, y he tenido la oportunidad de ser invitado a participar en algunas prácticas, en algunos juegos de baloncesto en silla de ruedas, y la verdad es que me sorprendió un montón. Es bien difícil manipular la silla, súper complejo. Entonces, la verdad es que tienen toda mi admiración y mi respeto. Pero bueno, hablemos un poquito de la historia del baloncesto en silla de ruedas. Bueno, el baloncesto en silla de ruedas surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ya que soldados veteranos que tuvieron lesiones o tuvieron problemas derivados del regreso de la guerra, pues comenzaron a practicarlo. Muchos ya eran practicantes del deporte en tal y querían seguir practicando el deporte. Entonces se adaptó a la silla como un medio de rehabilitación tanto física como de un estadio mental, psicológico, y pues para que tuvieran actividad deportiva, ¿no? Entonces para 1945 fue cuando empezaron a aparecer los primeros partidos en Estados Unidos. Pues es un deporte de origen estadounidense el baloncesto, y también el baloncesto en silla de ruedas. Y pues para 1949 pues fue cuando se realizó el primer torneo nacional en Estados Unidos. Ya para 1960 el baloncesto en silla de ruedas estuvo presente en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma. Es un deporte que pues con el tiempo ha desarrollado también su Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se encarga de organizar torneos internacionales, los mundiales, campeonatos, y pues establecer reglas o modificar el reglamento para la correcta participación y ejecución de este deporte. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, evidentemente el baloncesto conserva la mayoría de la estructura del baloncesto convencional. Son 2 equipos de 5 jugadores. Se juega en una cancha de baloncesto normal, las medidas estándar del baloncesto. La canasta está a la misma altura, no cambia eso. Y pues se utilizan el mismo sistema de lanzamientos o puntajes. O sea, las canastas valen 1, 2 puntos o 3 puntos, dependiendo desde dónde y cómo se realizan. Y el partido se divide pues, en 4 periodos de 10 minutos. Y también existe un reloj de posición de 24 segundos. La principal diferencia pues, es que los jugadores utilizan algunas sillas de ruedas deportivas que están diseñadas para que les faciliten el desplazamiento y se vean más rápidos, los giros, la estabilidad, sí. Como les decía, he tenido la oportunidad como de probar en algún momento en alguna de estas sillas, y no es tan fácil. La verdad es que uno piensa que es sencillo porque justamente están diseñadas para eso, como para que uno gire rápido, son muy ligeras también, pero es necesitas mucha fuerza, mucha habilidad, mucha coordinación.
no es tan sencillo como uno cree, a pesar de que estas sillas están modificadas, ¿sí? Ahora, hablando del reglamento y la clasificación, pues las reglas más importantes pues es que el jugador o un jugador o jugadora puede impulsarse con la silla mientras controla el balón, pero después de dar 2 impulsos a la silla debe pasar, lanzar o volver a botar el balón para tomar otra vez los impulsos. La silla como tal se considera parte del cuerpo del jugador para determinadas situaciones de contacto. No está permitido en todo sentido utilizar los pies para desplazarse o controlar la silla. Y un jugador queda eliminado después de cometer 5 faltas personales. Esto es igual que en el baloncesto convencional. Ahora, algo interesante es la clasificación, lo que decíamos al principio, cómo se clasifica para que el juego se realice en equidad de circunstancias. Bueno, los jugadores reciben una puntuación de acuerdo con su capacidad funcional para realizar las acciones propias del baloncesto, como podría ser desplazarse, girar, pasar, lanzar y recoger el balón, acorde a la capacidad funcional que cada uno de estos jugadores tenga. Entonces se les establece, a los jugadores se les establece una clave numérica que suma puntos. Entonces las claves pueden ir desde 1.0 hasta 4.5. Y hay claves que son intermedias que tienen 0.5, 0.5. Entonces dentro de la cancha los 5 jugadores que están deben respetar un máximo colectivo, o sea, entre los 5 jugadores deben sumar 14 puntos. ¿Sí? Un jugador podría tener una valía de 4.5 puntos, otro de 2.5 y así. Entonces, dependiendo de las capacidades funcionales para realizar las acciones, se le puntúa a cada jugador, ¿sí? Entonces, como les digo, es un deporte súper dinámico, muy ágil, igual que muchos otros deportes adaptados, son muy practicados. Este es un deporte al cual la gente le gusta y la verdad es que es muy emocionante de ver. Ves algunas ejecuciones y habilidades sorprendentes ahí en el control y manejo del balón, la silla, la coordinación, todo es importantísimo. Entonces la verdad es que son unos superatletas, a mí me gusta mucho verlo. Digo, he tenido la oportunidad de participar de forma muy recreativa, afortunadamente me han invitado y la verdad es que a veces siento que no doy una, me cuesta mucho trabajo. La verdad es que me parece algo que es muy digno de destacar, manipular y coordinar todo, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a otro de los deportes en los cuales me gustaría hablarle en este momento. Hablemos de la natación o la paranatación. Bueno, la paranatación tiene una relación muy larga con el movimiento paralímpico porque pues, estuvo presente desde los Juegos Paralímpicos de Roma 1960, que fueron los primeros Juegos Paralímpicos, en la cual participaron cerca de 77 nadadores de alrededor de 15 países. Actualmente la paranatación o la natación se practica casi en todo el mundo y en más de 100 países y pues es una disciplina que es regulada internacionalmente por el World Paralympic Swimming bajo el Comité Paralímpico Internacional. Sí, ellos establecen básicamente los controles, las normas y llevan a cabo las competencias internacionales y nacionales también las reglamentan y las vigilan, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales de la paranatación? Bueno, los estilos que se incluyen, bueno, tenemos el estilo libre, el estilo de espalda o dorso, el estilo de pecho, mariposa, y puede ser individual, combinado, en relevos. Básicamente los atletas compiten de acuerdo con su clasificación deportiva, la cual también está diseñada para agrupar a los participantes según el impacto funcional de su discapacidad en la actividad al nadar. En la paranatación pueden participar población con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Que pueden ser incluidas desde discapacidades físicas, discapacidad visual y discapacidades intelectuales, ¿sí? Entonces, solo se les acomoda o se acomodan acorde a estas clasificaciones que ya vimos que tienen que ver con su capacidad funcional para la actividad física del nado. Ahora, hablando de reglamento y competencia, bueno, la competencia se desarrolla en una piscina reglamentaria, básicamente las mismas piscinas, y tal vez con algunas adaptaciones porque las adaptaciones más importantes tienen que ver con la salida, de dónde salen los atletas, ¿sí? Pueden ser desde la piscina misma, también puede ser desde el cubo pedestal de salida, o sea, ahí sí hay adaptaciones para los deportistas, ¿no? Que la mayoría son, las modificaciones tienen que ver con este punto de salida. También podemos tener señales táctiles para atletas con discapacidad visual.
asistentes para comunicar determinados momentos en la prueba cuando tenemos discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad que requiera esta asistencia auditiva, y adaptaciones, la mayoría relacionadas con la forma de entrar al agua, sí, y pues obviamente adaptaciones que tienen que ver con el entorno para que sea accesible para todos llegar a las piscinas, ¿sí? Ahora, hablemos de uno de los deportes. Bueno, yo creo que el atletismo o el paraatletismo es el deporte con más practicantes porque es el deporte que más variedad tiene de pruebas, ¿no? Entonces, la historia del paraatletismo, bueno, pues se remonta un poco sus antecedentes o su primer antecedente es a lo que se conoce como los Juegos de Stoke Mandeville en 1948. Stoke Mandeville era un hospital, bueno, es un hospital que está en Inglaterra, en el cual un neurólogo, del cual ahorita no recuerdo el nombre porque es un poco complejo, como organizó una serie de pruebas con la intención de rehabilitar pacientes, ¿sí? Ciertas habilidades físicas, ciertas pruebas, ciertos tipos de pruebas que le pusieron, ciertas actividades, con la intención de fomentar la inclusión, la actividad física. Entonces, de ahí es su primer origen, ahí está el hito del inicio del paraatletismo en 1948 en este hospital, más como una terapia, una cuestión terapéutica de rehabilitación, ¿sí? Ya para 1952 se realizó una de las primeras competencias que incluían el lanzamiento de jabalina para atletas con lesiones de médula espinal. Y pues para 1960 pues ya estaba incluido en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma. Entonces tiene mucha historia. Siempre ha estado presente en todos los Juegos Paralímpicos y pues como les decía es uno de los deportes que tiene mayor participación o mayor número de participantes en sus pruebas. Tenemos que como características principales, bueno, incluyen pruebas que pueden ser de pista, que tienen que ver con velocidad, el fondo, el medio fondo, carreras de relevos, carreras en sillas de ruedas. También tenemos pruebas de campo, como son el salto de longitud, salto de altura, el lanzamiento de bala, el lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y el lanzamiento de clava. Ahora, en algunas de las pruebas, pues como se menciona o bien conocemos, los atletas pueden utilizar sillas de competición, prótesis que hemos visto o dispositivos de apoyo, o en algunos casos, creo que la mayoría hemos visto algunas carreras donde los atletas con discapacidad visual llevan guía o algunos otros atletas dependiendo de su clasificación y discapacidad, ¿sí? Y pues hablando del reglamento y clasificación, las competencias en este caso se desarrollan bajo reglamentos un poquito más específicos que son alineados por la World Parathletics, ¿sí? Porque al tener tantas disciplinas y tantas clasificaciones, ahorita en este caso no puse como un listado de todas las clasificaciones porque bueno, aquí sí hay muchas, no quería meter como mucho ruido, son bastantes pruebas, bastantes clasificaciones, entonces aquí sí hay como reglamentos mucho más específicos o más bien es un volumen mayor, ¿no? Porque la clasificación determina que atletas pueden competir juntos según el impacto de su discapacidad sobre las acciones necesarias para realizar cada prueba, como en todos los deportes adaptados. Entonces, atletas con discapacidad visual pueden competir con un guía vidente, pueden utilizarse dispositivos acústicos o un llamador para orientar a atletas con discapacidad visual en determinadas pruebas. Los atletas amputados pueden utilizar prótesis, como ya lo vimos, prótesis deportivas, y pues los atletas que utilizan la silla o el equipamiento especializado, ¿sí? Entonces, como les decía, el paraatletismo o el atletismo pues me parece uno de los más interesantes porque pues son muchas disciplinas y tienen muchas clasificaciones. Sí, entonces es uno de los que más llama la atención y pues hay un gran número de participantes o atletas de gran nivel en estas pruebas. Ahora, ¿cómo se realizan las competencias? Bueno, la mayor modificación o los cambios en las reglas o los ajustes en las reglas tienen que ver mucho con las salidas, las zonas de competencia, cuántos intentos se tienen, dónde se hace o no se hace una falta, el equipamiento y pues evidentemente la clasificación. Y como vimos, el World Paralympics es pues, quien se encarga un poco de las reglas y los reglamentos en las competencias y las clasificaciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de los deportes adaptados? Bueno, los deportes adaptados tienen beneficios que van más allá de solo la práctica deportiva per se, pues evidentemente mejoran la condición física, sí,
pero también favorecen la autonomía de los individuos, desarrollan habilidades motrices, mejoran el autoestima y la confianza de las personas, promueven una socialización sana, una interacción con el entorno cultural, con otras personas, conocer otras culturas del mundo, porque reducen las barreras de participación, nos acercan con otras personas y pues evidentemente favorecen la inclusión. Y algo importante que también, hablando de deporte, siempre que pues, permiten a los atletas alcanzar niveles de alto rendimiento, ¿no? Generalmente pensamos que pues al ser deportes adaptados no hay alto rendimiento, pero bueno, el alto rendimiento está ahí, por eso es que se hacen estas clasificaciones para que cada atleta pueda esforzarse al máximo y obtener al máximo de sus capacidades, exprimirle todo lo que pueda, ¿sí? Entonces, igual que todos los atletas se despiertan temprano, hacen dieta, comen bien, entrenan duro, tienen que pasar por entrenamiento mental, ¿sí? Todo el complejo que tiene un atleta también lo tiene un atleta paralímpico, no está limitado por eso, al contrario, su nivel de alto rendimiento también es muy, muy exigente y tiene que ir también de una estructura de entrenamiento, una planificación, todo un conjunto alrededor de estos atletas, ¿sí? Bueno, ya para cerrar, en conclusión, pues me gustaría decir que estos 3 ejemplos, como son el baloncesto en silla de ruedas, la natación y el atletismo, demuestran que la discapacidad no impide la práctica deportiva ni el alto rendimiento. Aunque cada disciplina requiere diferentes adaptaciones, las 3 deben basarse en principios fundamentales, o en general todas las prácticas deportivas adaptadas deben basarse en estos siguientes principios, que son la accesibilidad, la adaptación, la clasificación, el de buen entrenamiento y la competencia justa. La clasificación deportiva es especialmente importante en este sentido porque permite organizar las competencias considerando el impacto funcional de la discapacidad y no simplemente un diagnóstico médico, ¿sí? El punto es que hay que mirar más allá de la simple discapacidad para sacarle el mayor provecho a nuestras propias capacidades como atletas. Bueno, creo que eso es todo por este momento. Espero que les haya gustado este pequeño video. Creo que estuvo un poquito largo, pero me parece muy interesante. Quería hablarles un poco de esto, compartirles y pues si algo les llamó la atención, inmiscúyense. Estos solo son 3 ejemplos. Hay muchos otros deportes adaptados. Tenemos taekwondo, tenis, fútbol, que también es un deporte súper practicado, handball, no sé, muchísimos deportes y cada uno, bueno, evidentemente tendrá algunas características específicas para su práctica, pero pues si están interesados siempre pueden buscar y ya saben, aquí estamos para hablar de temas de deporte, ciencia del deporte y todo lo que conlleva eso. Cuídense mucho, manténganse sanos, manténganse fuertes y nos vemos pronto. Aquí les dejo un poquito sobre las referencias para que nos veamos pronto. Échenle un ojito y nos vemos la próxima. Bye.